Sí. Afortunadamente no hubieron daños mayores. Desde luego se lamenta la pérdida de dos personas aquí en la Ciudad de México. Una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció, y otra persona que falleció, según el informe del gobierno de la ciudad, por un infarto. En el resto del país, daños materiales menores. Ya se está trabajando, haciendo un censo desde el 19 de viviendas afectadas en Michoacán, en Colima, de instalaciones educativas, de salud, caminos, y ya se van a quedar allá quienes estaban trabajando para ampliar ahora, con motivo de esta réplica, el trabajo de evaluación y tener ya un conocimiento más apegado a lo que se necesita para ayudar, como siempre lo hacemos. Muy bien, vamos a comenzar con el informe de los jueves sobre la impunidad, la sección de cero impunidad con Ricardo Mejía, y luego Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, nos va a informar sobre lo de la réplica de hoy, en la madrugada de medianoche, ¿sí? Sobre el sismo. Entonces, adelante, Ricardo. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, vamos a presentar el informe Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las Secretarías de Seguridad y las Fiscalías de los Estados y la Fiscalía General de la República. Iniciamos con el reporte de detenidos. Durante el periodo del 15 al 21 de septiembre hubo un total de 7,055 detenidos por las diferentes fuerzas de seguridad federales y locales. De estos se presentaron ante el Ministerio Público 6,847 para su procesamiento penal. Siguiente. Se informa de 4 extradiciones que se realizaron los días pasados en cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos. Se entregó a Luis M., quien está acusado de abuso sexual de una menor. Fue detenido y entregado a las autoridades de Estados Unidos para ser sometido a proceso en la Corte del Distrito 272 en el estado de Texas. También Samuel R., que fue también acusado de ser el probable responsable del delito de violación en contra de una menor de edad, y también fue entregado a una corte del estado de Texas. Siguiente. También informamos otro delito más de agresión sexual, en el caso de Jesús O., que también fue entregado a una corte de Texas. Y por último, José R., que fue acusado de homicidio en contra de una persona a quien le dispara y provoca la pérdida de la vida. Él fue también trasladado a una corte de Estados Unidos. Son en total 4 personas extraditadas. Siguiente. Informar de la detención del sujeto apodado El Dientes en el Estado de México. Fueron elementos de la Fiscalía del Estado de México quienes lograron la detención en flagrancia de Fernando N., alias El Dientes, por la presunta participación en el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de 7 elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México, quienes fueron agredidos en el municipio de Naucalpan. Tras repeler la agresión en contra de elementos de la Policía de Investigación, se logró la detención de Fernando N. y otro individuo. Se les presentó ante el Ministerio Público, con posterioridad ante el juez de control, y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También informamos que la Fiscalía General de la Ciudad de México logró la detención de 5 personas en seguimiento a diferentes carpetas de investigación por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Estos sujetos habrían cometido diferentes ilícitos en las alcaldías de Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Coyoacán, entre otras, y quedaron a disposición del juez de control para determinar su vinculación a proceso. Siguiente. También, continuando con información de la Ciudad de México y de la Fiscalía de la Ciudad, en un lapso de 16 días se cumplimentaron 82 órdenes de aprehensión contra el mismo número de personas, 7 mujeres, 75 hombres, por diferentes delitos como robo calificado, robo agravado, robo en pandilla, robo contra transeúnte, robo vehículo, robo a tiendas departamentales. En total, 82 órdenes de aprehensión ejecutadas y 82 detenidos. Siguiente. También informar de la desarticulación de una banda de secuestradores en el estado de Jalisco. La última detención fue el pasado 15 de septiembre, cuando la Fiscalía de Jalisco, a través de la Unidad Antisecuestros, logró la captura y vinculación a proceso de Pablo Heriberto N., quien es policía municipal de Guadalajara, quien era la cabeza de esta célula criminal, quien fue detenido por el delito de secuestro agravado e identificado como objetivo prioritario. Se pudo acreditar diferentes eventos en los que participó este sujeto. Ya fue vinculado a proceso penal. Con anterioridad, siguiente por favor, ya habían sido detenidos en abril y en mayo otros 6 integrantes de esta célula dedicada al secuestro, que ya están todos detenidos. Siguiente. También informar de un evento que se realizó en este mes, el 8 de septiembre, fue privada de la libertad y secuestrada una persona de origen alemán, una ciudadana alemana, para de la cual se pedía un rescate de $1,000,000. Estos eventos fueron suscitados en la calle Venus del barrio Los Olivos, en Puerto Escondido, Oaxaca. A través de una operación entre la Coordinación Antisecuestros y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se logró ubicar el paradero de la víctima y se pudo, a su vez, establecer comunicación con la Embajada de Alemania y la familia de la víctima, y se logró
logró finalmente el rescate de ella con vida y en buen estado, y se detuvo ya a uno de los secuestradores, Silverio N., quien ya se presentó ante el juzgado para que se obsequie la vinculación a proceso penal. Siguiente. También informar que fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Tehuacán en flagrancia 3 sujetos tras ser sorprendidos privando de la libertad a una persona y posteriormente agredir a las fuerzas de seguridad. Ya fueron puestas estas personas a disposición del Ministerio Público y las 3 ya fueron vinculados a proceso penal, acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones calificadas, tentativa de homicidio, entre otros delitos. Siguiente. Informar también de la detención del presunto feminicida de Chuyita en el estado de San Luis Potosí. Estos hechos son atroces, muy graves. Ocurrieron el pasado 15 de septiembre en el municipio de Villa de Arista, en San Luis Potosí, donde Chuyita habría sido vulnerada sexualmente, agredida sexualmente y con posterioridad privada de la vida en un feminicidio que generó mucha indignación en la comunidad. La Fiscalía de San Luis Potosí pudo determinar con diferentes dictámenes periciales y diferentes actos de investigación la autoría material de este evento y finalmente pudo detener a Jorge N. como presunto autor material de este evento, quien ya fue vinculado a proceso penal por el delito de feminicidio y por el delito de abuso sexual. Siguiente. También informar que durante los días 15 y 16 de septiembre, en Quintana Roo, en una operación coordinada por la Fiscalía Local, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Sedena, la Secretaría de la Marina, Guardia Nacional y CONACE, se logró la detención de Luis N., alias Lucifer, y 9 personas más, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en 2 operativos que se realizaron en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. En un primer evento fue detenido el día 15 de septiembre Luis N., alias Lucifer, junto con otros 2 sujetos, acusados, entre otros delitos, por secuestro agravado, delitos contra la salud y delitos contra la ley de armas de fuego. En un segundo evento, el día 16, fueron detenidos otros 6 sujetos, también por diferentes hechos. Siguiente. Esta es toda la célula criminal detenida. El mencionado Luis N., alias Lucifer, a quien se le atribuye ser el jefe de sicarios de este grupo criminal, José Alberto N., alias El Guayabo, y otros 8 sujetos también vinculados a estos eventos. Ya se planteó ante el juez de control para que sean vinculados a proceso penal. Siguiente. Desde febrero del 2021 se atribuye a este sujeto Lucifer ser líder regional del Cártel Jalisco en Quintana Roo, al sustituir a otro sujeto apodado El Triquis, y este sujeto privaba de la libertad integrantes de grupos antagónicos para obtener información y con posterioridad los privaba de la vida. Ya está detenida toda esta célula criminal. Siguiente. Informar de diferentes operativos realizados en el territorio nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Se detuvo entre el 13 y el 19 de septiembre en diferentes operaciones a 23 personas a quienes se les aseguraron armas largas, equipo balístico, vehículos y droga, entre otras sustancias. Primero en Guanajuato, 3 personas detenidas con 3 armas largas, 2 armas cortas y diferentes dosis de droga. En Zamora, Michoacán, una persona detenida con arma larga. En Reynosa, Tamaulipas, una persona detenida con $73,000 americanos sin acreditar la legal procedencia. Siguiente. En Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, una persona detenida, Ubaldino N., a quien se le atribuye el homicidio de Fermín N. y es supuesto sobrino de el Chapo Guzmán. Siguiente. Antes. En Benito Juárez, Quintana Roo, también la detención de una persona con diferentes dosis de droga. En Ocodepe, Sonora, donde hay un puesto de revisión, ahí se detuvo a 2 personas con 20 kilogramos de cocaína. Siguiente. En Culiacán, Sinaloa, también la detención de 2 personas con armas largas, armas cortas, cartuchos, $650,000 en moneda nacional. En San Luis, Río Colorado, 3 personas con 358 cartuchos, chalecos tácticos, cascos, vehículos oficiales dañados, entre otros elementos. En Tijuana, la detención de una persona con 1,000 pastillas de fentanilo. Siguiente. En Mazamitla, Jalisco, una persona detenida con 4 armas largas, recordando que ahí hay un despliegue permanente a partir de los hechos de San José de Gracia, en Michoacán. En Río Bravo, Tamaulipas, un agresor detenido, otro fallecido y un menor de edad liberado en una operación en Río Bravo, Tamaulipas. En Camargo, Tamaulipas, 4 personas detenidas con 4 armas largas y 350 cartuchos. Siguiente. En Nogales, también 2 personas detenidas con armas cortas, armas punzocortantes, vehículos y dinero, entre otros elementos. También informar de un aseguramiento muy importante en Ahome, Sinaloa, donde se aseguraron 577,000 pastillas de fentanilo, que equivalen a 62.4 kilogramos, y además 7.9 kilogramos de fentanilo y heroína, entre otras sustancias, que fueron detenidos en Ahome, Sinaloa. Siguiente. Por parte de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la CONACE, en el estado de Zacatecas, fueron detenidos en flagrancia 2 sujetos con una maleta con diferentes paquetes confeccionados con cinta canela. Al identificarse esta sustancia, se determinó que es cocaína, son 16.5 kilogramos de cocaína. Siguiente. También en una operación de la Secretaría de la Marina, en diferentes cateos, en 14 inmuebles, fueron detenidas 26 personas a quienes se les aseguraron armas largas, armas cortas, cartuchos, metanfetamina, marihuana, cocaína, 27 computadoras y 5 máquinas tragamonedas que evidentemente también utilizaban para actividades de carácter delictivo. Siguiente. En el operativo permanente que se lleva a cabo desde enero del presente año por parte de la Coordinación Nacional Antisecuestros en Cajeme, Sonora, donde se coordina con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Sedena y la Marina, hay un total, al día de hoy, siguiente, de 225 generadores de violencia detenidos al ejecutarse órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, feminicidio, secuestro, abuso sexual, narcomenudeo, entre otros delitos. En total, 225 generadores de violencia detenidos, lo cual ha repercutido también en una baja en los delitos de homicidio y feminicidio. Estos son todos los detenidos. Informar también de los feminicidios
homicidios resueltos en el lapso del 16 al 21 de septiembre. Hay 14 detenidos, de los cuales son 6 sentenciados. En Puebla, 2, uno de ellos sentenciado. En Baja California son 3. En San Luis Potosí son 2, entre ellos el caso que mencionamos de Chuyita, donde ya está detenido el presunto feminicida. En Veracruz son 2, con una sentenciada. En Morelos es un sentenciado. En Tabasco son 3 y en Jalisco es 1. Siguiente. En cuanto a sentencias relevantes, informar de 2 sentencias que la Fiscalía de Veracruz obtuvo ante el Poder Judicial de ese estado. Una de 122 años en contra de Anadelia N. y Ángel Gabriel N. por el delito de secuestro agravado, y otra más por feminicidio en contra de Andrea N. por eventos acontecidos en Minatitlán en agosto de 2019. Ella fue sentenciada a 70 años de prisión. Siguiente. En el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México ante el Tribunal de la Ciudad de México, diferentes sentencias condenatorias. Una por violación agravada en contra de Ángel N. por 86 años. Otra por secuestro express por 50 años en contra de 2 sujetos. Otra por homicidio calificado en contra de José de Jesús N. por 35 años. Y otra más por desaparición forzada de personas de 37 años en contra de Yael N. Siguiente. Una mención especial requiere el caso Ayotzinapa y la actuación del juez federal Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con asiento en Matamoros, Tamaulipas. Como lo informamos hace unos días, esta persona dictó sentencia absolutoria a 24 personas por el delito de homicidio calificado, en contra precisamente de sujetos que intervinieron en el homicidio en grado de tentativa en contra de Aldo N., estudiante que desde el día de los hechos de Iguala de septiembre de 2014 se encuentra en estado vegetativo. El pasado 20 de septiembre el juez Samuel Ventura dictó sentencia absolutoria. No obstante ello, al tener otros delitos, estos procesados, los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas pendientes de resolverse, estas personas no egresarán de la reclusión penitenciaria en que se encuentran, pero sí señalar que no es ni la primera vez que este juez comete este tipo de sentencias absolutorias. En días pasadas absolvió a José Luis Abarca por el delito de secuestro, y quien también sigue compurgando prisión por otros delitos, pero en total suman 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados. Por esta situación se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura e incluso una denuncia penal. Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso, que en nuestra opinión ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa, por lo cual se va a proceder en consecuencia. La siguiente, dar cuenta también, como cada semana, en un ejercicio de transparencia, del estatus de los 13 casos de periodistas asesinados durante el presente año. Como se ha señalado, hay 32 detenidos o buscados con orden de aprehensión y hay 24 vinculados a proceso. Siguiente. En el caso de los últimos eventos, en el caso de Fredit Román en Chilpancingo y Antonio de la Cruz en Ciudad Victoria, entre otros, comentar que hemos estado muy en contacto tanto con la Fiscalía General de la República en el caso del homicidio en Tamaulipas y con la fiscal Valdovinos en el caso de Guerrero. Hay avances muy importantes que esperamos en días próximos se puedan ya judicializar. Sin embargo, en virtud de la secrecía y evitar que los presuntos responsables se sustraigan de la acción de la justicia, no daremos más elementos. Y por otro lado, decir que donde ya hay sujetos vinculados, desde los casos de Margarito Martínez o Lourdes Maldonado, ya los procesos penales van muy avanzados y se tiene la confianza que se lograrán sentencias condenatorias en contra de los autores intelectuales y materiales de estos hechos. ¿Sería cuánto? Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, buen día para todos y para todas. Informo a ustedes que durante la madrugada del día de hoy, 22 de septiembre, a las 1:16 horas, se registró una réplica del sismo del día 19 de septiembre de magnitud 6.9, con un epicentro en Cualcomán, Michoacán. Hasta el momento, con un corte a las 4 de la mañana, se han registrado 1,295 réplicas, siendo esta la de 6.9, la de mayor magnitud. Tenemos los reportes de Michoacán y de Colima, en donde se siguen verificando los daños. Nos mencionan que los daños son menores. No tenemos reportes de vidas que lamentar en Michoacán y en Colima. Como ya lo mencionó el señor presidente, en voz de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se dio a conocer 2 personas fallecidas. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad reportó 312,533 personas o usuarios con alguna afectación en el suministro de energía eléctrica afectados directamente en la Ciudad de México y Estado de México, y que ya se ha restablecido hasta el momento el 45% y se estima que en el transcurso del día se restablezca el 100%. Se realizaron los protocolos de evacuación por parte de la población de manera excelente. Felicitamos de veras de todo corazón a la población por su compromiso, por el orden con el que se hizo esta evacuación. Hay conocimiento de cómo actuar cuando suena la alerta sísmica y se siente un sismo. Se continúa con la verificación de inmuebles y viviendas. Asimismo, se mantienen los protocolos de comunicación
permanente con los estados y las instituciones. Como se reportó ya también aquí, continuamos con la evaluación de daños en Colima y en Michoacán, como lo hemos establecido desde el pasado lunes. Si pasamos al mapa, si son tan amables, en donde podemos ver perfectamente que es la zona de la costa, donde tenemos la mayor afectación, siendo el municipio de Aquila, Michoacán, y de Coahuayana, también de Michoacán, los dos municipios donde tenemos vivienda más afectada. Asimismo, en Tecomán, en Armería y en Manzanillo, en Colima, son los 5 municipios que tenemos mayor afectación en vivienda. Esta información es todavía preliminar, ya se está realizando el censo por parte de la Secretaría de Bienestar por instrucciones del señor presidente. Eso sería todo. Vamos a tú, 2, 3, y luego le damos a Jorge, porque viene invitado, y luego tú, sí, la compañera. Miren, antes mandar un abrazo a familiares de Jorge Fons, un cineasta extraordinario que falleció el día de ayer. Estuvo con nosotros visitándonos con otros cineastas el 17 de mayo. ¿No tienen la imagen? Es recordado por la obra, la cinta Rojo Amanecer, que todos vimos, o que muchos vimos, sobre el 68, y El Callejón de los Milagros. Ahí está, es el segundo sí, como lo están viendo ustedes. Bueno, pues un abrazo a los familiares, amigos, a los cineastas. Y ahora sí, vamos, adelante. Buenos días, presidente. Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias en México. Justamente tras el sismo registrado esa madrugada, preguntarle qué pasa con el sistema de alertamiento, ya que en algunas entidades pues, se ha reportado fallas en su funcionamiento, sobre todo en lo que tiene que ver aquí en la Ciudad de México, en Morelos y en Puebla. Y también en Chiapas y Michoacán, ¿cómo va esta situación de la implementación de más monitores? Obviamente en estos dos estados la cobertura no es tan amplia como en la Ciudad de México, pero en los últimos días, en las últimas fechas, pues han sido las entidades en donde se ha dado el epicentro de estos movimientos telúricos. Y también preguntarle en este sentido su opinión respecto a una percepción que se ha dado a nivel general, incluso sobre todo en redes sociales, de cambiar el día del simulacro, o sea, no hacerlo ya los 19 de septiembre. Digo, más allá de la cuestión de teorías, supersticiones y demás, sí hay una situación de un síndrome postraumático por este tipo de situaciones, de estos eventos que se han dado coincidentemente también ahora en este 2022. No sé qué opinión, qué han visto ustedes como autoridades respecto a esto, presidente. Bueno, pues sobre la alarma, yo creo que tú podrías responder aquí. Sí sonó la alarma, pero no sé cómo se comportó en la ciudad y en otros estados. Y sería bueno también que dieras a conocer en dónde tenemos las alarmas. Claro que sí. Con lo que respecta a las alertas sísmicas, las tenemos ubicadas en 9 estados. Evidentemente se les da un mantenimiento frecuente. Vamos a verificar ahora con estos sismos cómo han actuado. Estamos esperando un reporte muy preciso por parte del Servicio Sismológico Nacional para poder actuar en consecuencia. Se le da mantenimiento todos los años. Vamos a ver cómo se reporta. Este alertamiento sísmico es en la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Michoacán y Chiapas. Por ejemplo, Morelos arrancó este año. Fue una inversión que hizo el gobernador del estado para incrementar este alertamiento y sería ideal que pudiera incrementarse en otros estados. Esto no se hace de la noche a la mañana, se hace un estudio a profundidad para ver en dónde se deben de ubicar estos alertamientos. Y respecto al simulacro, es algo que se está revisando de manera conjunta con la UNAM y el Servicio Meteorológico Nacional para poder programar los futuros simulacros para el próximo año. ¿Y se tendría también en mente realizar los simulacros de manera continua, no sé, cada trimestre, o sea, que no solo fuera un simulacro nacional una vez al año? Sí, por supuesto, ya lo estamos considerando, hacer 2 o 3 veces al año. Esperemos un poco en lo que nos reunimos con todas las áreas competentes para hacer un análisis profundo y también revisar lo que tú mencionaste. Muy bien. Sí, presidente, un segundo tema que tiene que ver con seguridad. En esa intención de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública y de que la Guardia Nacional pues forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para coadyuvar en esto y así proteger a los ciudadanos, ¿qué acciones se tomarán para que estas corporaciones justamente puedan realizar su labor? Se lo pregunto porque hace 2 fines de semana en Arcelia, Guerrero, un grupo de personas, había versiones que eran pobladores, otras versiones decían que eran integrantes de grupos de la delincuencia organizada, expulsaron a militares que pretendían establecer una base de operaciones en esa zona. De hecho, en este municipio guerrerense ya es la segunda vez que sucede una situación de esta naturaleza. Esto se dio a conocer a través de las redes sociales. Preguntar qué se hará para que los elementos pues militares, y en este caso de más corporaciones, puedan realmente pues imponer su autoridad ante esta situación, proteger a los ciudadanos, pero también qué se hará para protegerlos a ellos de este tipo de agresiones. No es la primera vez que se ha dado en algunas otras entidades. ¿Qué es lo que ustedes como autoridades han podido revisar, las evaluaciones que se han hecho respecto a estos casos, presidente? Pues sí, han habido agresiones a la Guardia Nacional, a las policías estatales, municipales, a elementos de las Fuerzas Armadas, pero se evita la provocación y siempre
se busca llegar a acuerdos en circunstancias difíciles. Han sabido actuar bien las corporaciones, no han caído en la provocación. Creo que esa es la palabra, el término más adecuado. Antes, los grupos de la delincuencia tenían más base social, por decirlo así. En el caso del robo de combustibles o huachicol, contaban con el apoyo de la población porque ellos tenían una toma clandestina en un ducto, llevaban pipas para robarse el combustible y permitían a la población que con bidones también ellos se quedaran con una cantidad, desde luego, menor. En otros casos, ante el abandono que había de la gente pobre, se repartían despensas, se contrataba a los jóvenes, les llamaban halcones o halconcitos. Entonces, ahora con la política de bienestar que se está llevando a cabo, pues ya no tienen esa base social que los protegía, que los apoyaba. Eso ha hecho la diferencia. No dejan de haber casos como el que mencionas, pero ya son menores y siempre estamos aquí nosotros llamando a la población para que no se preste a estos actos de protección a la delincuencia. Afortunadamente no ha habido enfrentamientos que causen pérdidas de vidas humanas entre corporaciones y población civil. Eso no se está presentando, ¿no? Y tiene que ver con la prudencia en la actuación de las corporaciones, de los jefes, de la preparación, de la capacitación que están recibiendo para el uso adecuado de la fuerza, para no violar derechos humanos, y pues está dando resultados, ¿no?, el actuar de esa forma. Los que no nos ven con buenos ojos y nos llaman blandos cuando decimos que abrazos no balazos, o cómplices de la delincuencia, o duros, ahora por ejemplo, que es como el mundo al revés, quienes usaban al ejército para reprimir sin fundamento legal, nos están acusando de querer militarizar el país, de implantar un régimen autoritario. Entonces, siempre hay esto, ¿no? Pero tiene que ver con la politiquería, básicamente. Esa es la respuesta a tu pregunta, y podemos verlo, y sería importante, porque esto hay que estarlo repitiendo, en los índices de letalidad, en enfrentamientos. Lo que pasaba antes, cuando se declaró la guerra del narcotráfico, que se usó al ejército, cuando se torturaba, cuando había masacres, y lo que sucede ahora. Y en ese entonces, pues no solo perdían la vida muchas personas, civiles, presuntos delincuentes, sino también muchos elementos de las Fuerzas Armadas y de otras corporaciones. Entonces, ahora eso no se permite. Esto es muy ilustrativo. Esto es Calderón. Esto era cuando estaba García Luna, el tiempo de Mátalos en caliente. Entonces, aquí están los fallecidos. Por ejemplo, en 2011, 1.412 fallecidos en enfrentamientos. Y heridos y detenidos, 1.127. O sea, más fallecidos que heridos y detenidos, porque se remataba a los heridos. Por eso, no cabe duda que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Todos los legisladores, ayer, por ejemplo, del PAN, opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas, cuando ellos, sin fundamento constitucional, porque estaba prohibido por la Constitución, hacían esto. Claro, no solo son los panistas, también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, Chong, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, todo el bloque que siempre ha estado en contra de la nuestra, pero es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo y de la oposición. Pues estos fueron los de ayer, y yo soy partidario de que se presente la iniciativa, y aunque no se tenga la mayoría, en este caso 2/3 partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo, y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativa, voy a seguir insistiendo, porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna o como Chong. No quiero eso, porque esa Policía Federal se pudrió y nos está costando mucho la creación de la Guardia Nacional, porque se está haciendo un trabajo profesional y queremos seguir contando con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Desde luego, protegiendo, cuidando los derechos humanos, sin violar los derechos humanos. Y en el tiempo que llevamos, desde luego que no hay las quejas ni las recomendaciones por violaciones de derechos humanos que hubieron en los gobiernos anteriores, porque no somos iguales. Entonces, esto es lo que te comentaba. ¿En qué estado sucedió lo que En Guerrero, en Arcelia Guerrero. Sí, claro. Es que ahí opera un grupo de la delincuencia y tienen control, tienen base social. Esto mismo pues lo tenemos que enfrentar en otras regiones del país. Hablaba yo hace unos días de que hay lugares en donde no quieren que pongamos una instalación de la Guardia Nacional. Nos costó trabajo poner el cuartel de la Guardia Nacional en Villa Humala, Chihuahua. No querían. Y se logró, y fue a la inauguración. Ya llevamos 240 cuarteles de la Guardia en distintos lugares, pero pues no quieren. Quienes tienen control de ciertas zonas, pero vamos a seguir con firmeza y prudencia. Presidente, y en ese sentido, ¿cuál es su opinión sobre estas declaraciones que hizo ayer el gobernador de Texas con respecto a declarar a los grupos de la delincuencia organizada como grupos terroristas? Mire, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre. Yo creo que el gobernador de Texas, no sé, Jorge sabe más de esto, está postulándose para reelegirse, o hay elecciones de gobernador en Texas. Sí,
Sí. Entonces, están utilizando el tema migratorio con propósitos electorales. Tendría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, si no tiene que ver con el gobierno federal. Pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre utilizan con propósitos electorales lo migratorio y por eso es que toman estas medidas. Creo que ya no funcionan esas prácticas, porque en Estados Unidos, en México, en todo el mundo hay mayor toma de conciencia, más politización y la gente no se deja manipular. Y si el señor quiere reelegirse, pues debería tomar en cuenta que hay en Texas muchos mexicanos, muchos hispanos y en todo Estados Unidos y que ya no se ve bien que se esté maltratando a los migrantes en ningún Estado de la Unión Americana, y que no olvide el señor que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y nosotros hemos dicho con mucho respeto que quien no trate bien a nuestros paisanos no creo que vaya a contar con votos de mexicanos o de hispanos. Ya las cosas están cambiando. No vamos nosotros, por ejemplo, a permitir maltrato. Pero todo esto es politiquería. Hace como un mes, 2 meses, implementó el gobernador de Texas un operativo para revisar los frenos de los trailers en la frontera. Grandes colas. Bloqueó la frontera de Estados Unidos con México, causando muchísimos daños al comercio, porque según la visión política de algunos legisladores en Estados Unidos o gobernantes, incluso de los dos partidos, piensan que eso les da votos, el hacer muros, maltratar a los migrantes, reprimirlos. Yo pienso que ya no les funciona eso, que eso pudo tener un efecto positivo en lo electoral en otros tiempos, pero está cambiando la mentalidad de la gente en todo el mundo. Como decía el presidente Lincoln, se puede engañar una vez, 2 veces, pero no se puede engañar toda la vida. Entonces, eso es lo que puedo yo responder. Desde luego, nosotros vamos a seguir actuando con respeto, haciendo uso de nuestra libertad de manifestación y de la obligación que tenemos de defender a nuestros paisanos migrantes. Y finalmente, presidente, la pesca ilegal ha sido una de las causas que más afecta el ingreso de los pescadores artesanales en el país y ha puesto en riesgo la economía de quienes respetan la reglamentación, ya que deben competir contra quienes pues hacen lo que es la pesca ilegal, este producto que se vende en el mercado, actividad en donde incluso se ha señalado pues la participación de grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué se está haciendo justamente para combatir la pesca ilegal? ¿Qué pasa con los programas de inspección y vigilancia? Y si se prevé diseñar algún programa social adicional para impulsar a este sector productivo. Sí, todo lo que es la protección de las costas, el cuidado de especies en vías de extinción, la protección del medio ambiente, las reglas que deben de cumplirse para la captura de especies, todo eso lo hace la Comisión de Pesca con el apoyo de la Secretaría de Marina. Y se tiene todo un plan para eso. Y se está actuando y estamos protegiendo también especies y buscando al mismo tiempo ayudar a las empresas que se dedican a la captura de especies como el atún. Ayer platicamos sobre ese tema, inclusive en el caso del camarón y del atún. No hemos llegado a un acuerdo todavía con Ecuador porque el atún se desarrolla desde el Perú. Y existe la queja de atuneros mexicanos de que no le permiten crecer y lo capturan de 5 kilos en Ecuador y que esto provoca que ya no llegue al Pacífico mexicano y que se debe de defender a pescadores de México, a las industrias atuneras. Y en eso estamos y buscando acuerdos con el gobierno de Ecuador, que dicho sea de paso tiene un buen presidente, somos amigos del presidente Lasso, pero en estos temas pues no ha habido acuerdo. Yo lo entiendo a él porque seguramente hay grupos económicos dedicados a la pesca que le están demandando la apertura por completo del mercado del atún, del camarón, pero también nosotros tenemos que proteger a atuneros, a los que se dedican a la captura del camarón. Es lo mismo que sucede con el plátano, con Ecuador. No hemos llegado a un acuerdo porque tenemos que defender a plataneros de Tabasco, de Chiapas, pero en fin, sí estamos pendientes, ayudándolos y a los pescadores ribereños que capturan poco, se les está ayudando, como a los campesinos, con un apoyo directo. Tenemos un censo de alrededor de 100,000 pescadores, que de manera directa les estamos dando un apoyo y se les va a seguir ayudando, sobre todo para que en las temporadas de vedas no padezcan tanto. ¿Mande? ¿Este apoyo con la pesca? Sí, con la pesca, básicamente. Sí, en todos lados. La delincuencia se apoderó del lugar, hay negocios, 400 negocios ya cerraron por completo, sí. Una cementera, los que usted menciona constantemente son los Oxxos, pero además los delincuentes presumen incluso en redes sociales que ellos controlan y venden lo que se roban y obligan a los compradores a que compren. Sí, ahora te voy a contestar exactamente si hay en Zihuatanejo un cuartel. A ver si tenemos ahí la ubicación. Comerciantes a cerrar, se ahí en Zihuatanejo, en Guerrero, hablando de... Sí, estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia. En todos lados. ¿Sí lo tenía usted, del cierre de estos negocios de Zihuatanejo? No, hay extorsión
en el país es el delito que más ha crecido de todos. Les diría que hemos logrado bajar la mayoría de los delitos y uno que tenemos pendiente es extorsión. ¿No? En este caso del que hablaba el subsecretario Ricardo de Chuyita en San Luis Potosí, generó una propuesta del gobernador en dos sentidos: aprobar la pena de muerte y aprobar también la castración como castigo a los violadores. ¿Qué piensa usted de esos temas? No opino, porque eso tiene que ver más con el sensacionalismo, con el amarillismo y con la politiquería, con todo respeto. Entonces, no me meto en eso. Gobernadores. Sí, pero yo no contesto eso. No caigo yo en ninguna provocación. Es amor y paz. Pero a ver si podemos ver en Zihuatanejo, a ver dónde en Guerrero tenemos ya terminadas instalaciones de la Guardia Nacional. Vamos a llegar a 500 en todo el país. Tenemos ahora alrededor de 120,000 elementos de la Guardia Nacional y vamos a llegar a 150,000. Sí, y vamos a, les decía, llegar a 500 porque hay 100 instalaciones de las Fuerzas Armadas que van a pasar a la Guardia y otras que estamos construyendo, que ya estamos por terminar o van a iniciar su construcción. Pero aquí está el Guerrero. Aquí está. Sí, hay. Esto es muy importante que se sepa. Por eso es una gran oportunidad el tener esta conferencia, porque esto no existía. Esto se hizo en el 20. Cuando funcionaba la Policía Federal, no tenían cuarteles. Eran en su mejor momento 40,000 elementos, 20,000 administrativos y 20,000 operativos. Y no habían cuarteles. Si los mandaban a Zihuatanejo porque había, como tú lo mencionas, mucha extorsión, se tenían que ir a acampar o a vivir en un hotel, en una situación lamentable. Pues esto es lo que queremos que se pueda establecer, así como Guerrero, en todo el país. Y aquí hay otro ejemplo. Mire, la Policía Estatal de Guerrero, su personal operativo, 1,203 elementos. Nada más el personal operativo de la Guardia Nacional, 2,093. Esto no existía. Aquí estamos hablando de 1,000 elementos más. Pero por la reforma a la Constitución, ya contamos también con 4,785 elementos del Ejército en Guerrero, que no habían o que eran usados de manera ilegal para labores de seguridad pública, y 1,150 elementos de Marina. Entonces, no voy a dejar de estar planteando que la Guardia Nacional debe consolidarse y además sé perfectamente que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo con nuestra propuesta. Tan es así que en las encuestas del INEGI la gente le tiene confianza a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Defensa. ¿No tienes ese dato? A la Guardia Nacional. Esto es lo que no les importa a los senadores del PAN. No les importa porque es un asunto popular. Como ellos pues tienen protección, no es el pueblo. Muchos de ellos andan en carros blindados, rodeados de guardaespaldas. Pues están metidos en la politiquería. Pero a la gente sí le importa la seguridad. Y aquí está el Ejército y Marina, 71%. Guardia Nacional, 65%. Arriba de las ONGs, del mismo gobierno federal. Y ya no hablemos de los partidos políticos. ¿Y dónde están los medios de información? Miren, por eso vamos a insistir además, porque no queremos que suceda, repito, lo que pasó con la Policía Federal. ¿De dónde salió García Luna? ¿De dónde salió Palomino? ¿De dónde salieron todos ellos? De la Policía Federal. ¿Qué preparación en materia de defensa, de seguridad pública? ¿En qué escuela estuvieron formándose? ¿Cómo fueron llegando a la cúpula del poder? En el caso de García Luna, que se convirtió en el hombre fuerte de Felipe Calderón. Pasó exámenes, estuvo en el colegio militar, salió de teniente, luego hizo una promoción a los 2 años para escalar y así a capitán y a coronel y luego general, brigadier y general de brigada y general de división. No. Políticos. Y es mucho decir, porque la política es un noble oficio. Relaciones, servilismo, complicidad. Y ahí fueron escalando, pero generan mucho daño. Y pues entiendo que a Salinas de Gortari pues no le guste, y a Chong pues tampoco. Y a los del PAN quieren que les diga, ayer fue un día difícil, a pesar del temblor, que claro, fue hoy. Pero en la madrugada. Pero ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios. Tuvieron 91 homicidios. Pero ¿saben dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar. A ver, ¿por qué no lo pones? A ver, vamos. Ya le vamos a dar la palabra a Jorge. Porque está de invitado aquí especial. Y siempre hay que ser generosos con los que nos visitan. Miren, eso fue ayer. ¿Cuántos dije? Sí, 91. 20 en Guanajuato, 22%. Y los senadores de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional cuente con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Les voy a poner, igual que el de Guerrero, las instalaciones de la Guardia Nacional que tenemos en Guanajuato. Independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato. Pero no ayudan. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas. De la Guardia. Policía Estatal, 3,900. Guardia Nacional, 8,210. Nada más. Sedena, 13,000.
3.853. Y cuarteles de la Guardia, todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí están ubicados. ¿Cuántos? Ah, sí. Pero no ayudan, porque mezclan las cosas. Podemos tener diferencias políticas, pero ¿cómo no ponernos de acuerdo en esto? Si es la seguridad de la gente. Ah, claro. Lo que está fallando es que no está bien la fiscalía y cuenta mucho el fiscal. Les puedo poner el ejemplo de Veracruz. Había un fiscal, bueno, está procesado, está detenido. Se cambia el fiscal y baja la incidencia delictiva. Porque si hay complicidad, si hay componendas entre autoridades y delincuencia, es muy difícil, es muy complicado. Hemos estado insistiendo, planteándole a las autoridades, yo personalmente le he dicho al gobernador, y no puede, porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Es uno de los casos extraordinarios, porque por lo general los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así. Incluso hasta tengo buena opinión del gobernador, pero lo tienen rodeado. Vámonos, Jorge. Gracias. Le agradezco mucho, Jorge Ramos de Univisión y Reforma. Le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. He venido, esta es la cuarta ocasión. Para que no diga que solo vengo a criticar, vamos a hacer también dos propuestas. Ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. Desde que usted llegó al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados. Más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Esto lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado. La militarización no ha funcionado, su propuesta de la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella. Y la idea de abrazos no balazos han sido al final más balazos. El problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de ocurrir el pasado mes de agosto, al final cuando usted entregue el poder, el 1 de octubre del 2024, va a haber 191.000 muertos. Entonces, no coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. ¿Pero en qué parte no tengo razón? Estos son cifras de su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te muestro mis datos. Pero es que yo lo saqué de su propio. Y yo también. Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del secretariado ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras las acabo de sacar de las cifras que ustedes publicaron el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia moderna de México. Sí, pero déjame que yo te explique cuáles son nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Okay. Las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde la guerra cristera y la revolución. Pero todo tiene una explicación. Okay. Sí. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%. Con Cedillo hubo una disminución del 31.2%. Homicidios dolosos, ¿no? Homicidio doloso, Okay. de eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6 de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200%. Para ser exactos, 192.8% con Calderón. Con Peña, 59% de incremento. Y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto en tu proyección. Hemos logrado una disminución en el tiempo que llevamos de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20, o hasta hace unos días, de menos 10.6. ¿Desde cuándo es ese 10%? Perdón, señor presidente. ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué? Comparado con 19. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia, si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas, y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos, amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. Todo es fuerza. Nosotros tenemos una concepción distinta. Si nosotros evitamos el empobrecimiento del pueblo, si damos oportunidades de trabajo, si mejoran los salarios, si se atiende a los jóvenes que no se atendían, hay resultados. Pero es que tiene más muertos en 4 años que en los últimos 2 sexenios anteriores, señor presidente. O sea que los resultados no están ahí. Bueno, por esto que encontramos, pero mira cómo va hasta ahora. A ver, lo que pasa es que ese 10% no es real, porque usted, en el 2019 hubo 34.711 asesinados. En el 2021 hubo 33.320. Eso no es 10%. Por eso, pero aún así, Jorge, aún así, no es en el sexenio, ¿sí?, o en lo que llevamos de gobierno, el 10.6, pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2%. Eso sí, 2%, no 10%. Por eso, pero
Nosotros estamos tomando en cuenta los 4 años, de cómo encontramos y cómo hemos bajado. Pero te voy a dar otro dato, porque es importantísimo aclarar esto. ¿Por qué no pones secuestro? ¿Por qué no pones robo en general? Lo preocupante son la proyección, señor presidente. Vamos a suponer... Sí, pero vamos viendo estos otros. Porque o sea, la proyección lo que indica es que vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia, desde su punto de vista, ha funcionado. Está dando resultados. Pero es que tiene 84 muertos por día. Y si esto lo multiplica por los 25 meses que le quedan, va a haber 191.000 muertos. Eso es una emergencia nacional. Eso es una porque, crisis. ¿sabes qué, Jorge? Cuando estuviste la vez pasada y que planteaste lo mismo, yo tenía alguna duda. Ahora no. Porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender las causas. Pero es que en la proyección, si en agosto tuvo 2.624 muertos, en agosto, septiembre viene mal. Si tiene 2.624 muertos, le quedan 25 meses, esos son 65.600 muertos más, que hay que sumar a los 126.000 que ya lleva, presidente. Pero vamos a reducir, vamos a seguir. Y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista. Y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados. Pero es que no debería estar tranquilo, yo creo que esta es una emergencia nacional. No. Tendría yo muchos problemas con mi conciencia. Con mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviese mintiendo. No, es que no le cuestiono eso, señor presidente. Nadie quiere muertos aquí, y menos usted. No, sí hay quienes quieren muertos. No, cómo no, mis adversarios, nuestros adversarios, los que no quieren la transformación, quisieran muertos. O sea, los deseaban en la pandemia y los desean también en seguridad y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros. ¿Sabes por qué? Nos matan a nuestros amigos, familiares, a todos. Porque, claro, aunque sea irracional, porque están muy ofendidos, porque se sentían los dueños de México y se dedicaban, que esa es la otra delincuencia, pero aquí estamos hablando de la delincuencia, vamos a decir, organizada, pero en México hizo mucho daño y sigue haciendo también mucho daño la delincuencia de cuello blanco. Los que se han dedicado a saquear, a robar al país, ellos son los que quieren que nos vaya mal, para que fracase nuestro proceso de transformación. Nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han podido, con toda su campaña en contra. Todos los medios de información convencionales, que antes se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes y que ahora se dedican a atacarnos día y noche, no han podido. ¿Y sabes por qué? Que lo tenemos que celebrar, que es lo que me tiene muy contento y optimista, porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo no se deja manipular. Y te voy a dar otro dato. Bueno, este es importante. El secuestro. Mira esto. De esto no se habla. Estos son secuestros. Pero te voy a dar un dato. Si las cosas estuviesen muy mal, como tú lo estás planteando. Es que 126.000 por eso es muy malo, presidente. Si estuviesen así, realmente, y estuviese fallida la estrategia nuestra en materia de seguridad. A ver, ¿por qué no pones una encuesta de cómo nos está apoyando o respaldando la gente? Entiendo lo del apoyo, señor presidente. Espérame. Pero 126.000 muertos no puede ser algo positivo. Es que no se trata de hablar en lo cuantitativo. Es que son vidas humanas. Claro que son vidas humanas, pero te estoy explicando de que hay una disminución y yo espero que de manera serena ya tú veas toda la información de lo que estamos nosotros exponiendo. Seríamos incapaces de adulterar un resultado. No estoy cuestionando las cifras. Y sí te explico. Sí, pues es lo mismo que pasaba con la caída en la extracción de petróleo. 14 años cayendo. Pues nos llevó como 2 años estabilizar la caída para empezar a crecer de nuevo. Pues es lo mismo. Si tú tienes una tendencia hacia arriba, lo primero es a ver, ¿cómo detenemos esto? No se crearon los grupos criminales en el tiempo que yo llevo gobernando. Esto viene de tiempo. Que usted tuviera soluciones. Por eso votaron por usted. Sí, y ya lleva 4 años. Y mira la gente cómo está. No cuestiona el apoyo. Yo he visto las encuestas también. Pero tú crees que esta gente no está consciente de lo que está sucediendo en el país. Ya esto cambió, Jorge. Antes eran las élites las que influían y decidían. Ahora, afortunadamente, es el pueblo de México. Mira, segundo lugar a nivel mundial. Ofrezco disculpa. Entiendo que tiene el apoyo. He visto también las encuestas en México que el 68% de la gente... Mira, que lo estimo tanto y lo respeto tanto, pero lo tengo que plantear porque aquí estamos en un buen debate. Mira, el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál otro presidente consideras? Bolsonaro. No cuestiono su popularidad. Sí, 45. Vámonos. Pero esa popularidad no se traduce en resultados, señor presidente. Es que estos señores que nos apoyan a nosotros, mujeres y hombres, se dejan manipular por los medios de información, porque nosotros le pagamos no estoy diciendo eso, publicidad a los medios. Los tenemos en contra a todos. La mayoría, la inmensa mayoría. Si tú ves tu periódico en donde escribes hoy, con mucho orgullo, todos los que escriben ahí están en contra de nosotros. Y nada más, te aseguro que no he visto el periódico porque no alcanzo a verlos todos. Pero ahora sí que, como se dice coloquialmente, los conozco. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Pon en la portada de tu periódico. Este es el boletín del conservadurismo. Pero así como este periódico, todos. Algunas excepciones, honrosas, por ejemplo, La Jornada. Los programas de radio, todos. Haz el ejercicio hoy, pon una estación de radio, escucha un noticiero y en el transcurso del día le vas cambiando. Pero hagamos una propuesta, presidente. En los canales de televisión, lo mismo. Hagamos una propuesta positiva. La gente nos está apoyando. Y yo te invito a que nos sigas acompañando, para seguir viendo este tema tan importante, que vengas periódicamente. Y lo estoy haciendo y lo agradezco. Podamos juntos, yo no quisiera equivocarme, ¿sí? Yo quisiera que tú te equivocaras. Quisiera estar equivocado. Porque se trata, como tú dices, de vidas humanas. Y estoy
entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a garantizar la paz en el país. No quiero tomar más tiempo, pero ¿usted estaría de acuerdo en una convención nacional contra la violencia con expertos de México, de Estados Unidos y de todo el mundo? Sí, eso no hay ningún problema. O sea, sí, pero sí se por lo pueden general iniciar los diálogos de expertos no coinciden con nosotros. Pues porque ¿tanto no, muerto? porque ellos no están a favor de nuestra estrategia. Estábamos hablando hace un momento del gobernador de Texas. Sabes que él se burlaba de mi planteamiento de abrazos, no balazos. Y por lo general, porque ese es el pensamiento conservador, todos apuestan básicamente al uso de la fuerza. Y nosotros estamos fincando nuestra estrategia en atender las necesidades del pueblo, porque es la manera más eficaz, la más humana y posiblemente la más económica para resolver el problema. Entiendo, pero es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar No, pero no es cierto. No es cierto lo que tú dices. No. Yo nada más, si fuese así. No, en cifras reales. No, en cifras reales. No, si fuese así, tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos. No hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado. Estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo. No. Presidente, es que están las cifras aquí. O sea, Sí, pero ya te expliqué. Sí, no las he inventado yo. Sí, ya te lo expliqué. Nada más que el grupo Sinaloa, el grupo Jalisco, el cartel de los Zetas, el cartel del Golfo, el cartel de Guanajuato, todo eso se quedó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía, cuando había complicidad, cuando había contubernio entre delincuencia y autoridades. Y cuando ustedes, con honrosas excepciones, permanecían callados, como momias. Y ahora gritan... Critiqué a Calderón, critiqué a Peña Nieto, como muchos otros periodistas. Sí, algunos. Muchos otros. Entonces, estamos haciendo un trabajo profesional todos los días. No vas a encontrar un presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en reunión de todo el gabinete de seguridad para atender esto. Los resultados, el problema de resultados. No, el número de son muy reuniones. buenos. Entonces, si te parece, vamos a seguir. Me parece bien. Y gracias ¿Sí? por esta conversación, presidente. Jorge, la compañera. Quedamos en la... Bueno, adelante. Buenos días, presidente. Tania Damián, del periódico, del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. De este tema, presidente, ayer en el Senado Morena planteó que se va a revisar en comisiones otra vez. ¿Cómo ve precisar un poquito más la rendición de cuentas del Ejército, que es como lo que están planteando algunos senadores? Y por otra parte, también fortalecer al mismo tiempo las policías locales. Ayer Ricardo Monreal comentó que la participación del Ejército es muy importante porque es una institución muy profesionalizada, ¿no? Como usted dice, los escalafones que tiene. Pero al mismo tiempo que pueda participar la Guardia Nacional, pues se fortalezcan, hacer una estrategia nacional, para fortalecer las policías locales, que eso está faltando. Depende mucho de los estados, pero también podría haber una estrategia federal, porque de esa manera, pues al mismo tiempo, en un momento dado puede participar la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército, respetando ese escalafón, pues se puede fortalecer esa policía local. Esa es mi pregunta respecto al tema. Y una de No, estamos de acuerdo en eso. Y debe saberse que los estados reciben recursos de la Federación, y también aclarar de que son transferencias que por ley les corresponden para el fortalecimiento de acciones de seguridad pública. Lo que sucede es que no en todos los casos esos recursos se destinan al propósito de garantizar la seguridad pública. Actualmente hay 19 estados de los 32 en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Es un poco lo que sucedía con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, que la Federación transfería los fondos a los estados y los estados los usaban, o los gobiernos locales, no todos desde luego, pero muchos, para otras actividades. Y había mucha corrupción en la compra de medicinas. Bueno, de los que vendían medicina a los gobiernos estatales se financiaban programas como el de Loret de Mola. Por eso están tan enojados. Entonces, no es únicamente una falta de recursos, sino es cómo se administran los recursos. Tiene que ver con, desde luego, la perseverancia, el profesionalismo, la administración de los fondos, la honradez, el no permitir la corrupción, la austeridad, porque si van a llegar recursos de la Federación, desde que estamos aquí, nunca hemos dejado de entregar a ningún estado lo que por él les corresponde. O sea, en tiempo. Incluso les hemos hasta adelantado las participaciones. Pero si llega ese dinero y hacen contratos con programas como el de Loret de Mola, que está demostrado que estaba siendo financiado o está siendo financiado por gobiernos estatales, triangulando con empresas que le vendían medicinas o equipos a esos gobiernos. Y así como en este caso, en otros, pues no alcanza el presupuesto. Y entonces no tienen los elementos suficientes, no hay la formación adecuada. Hay muchos municipios que no tienen policía y hay un fondo federal que se destina a la seguridad pública en los estados y en los municipios. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Hay que apoyar a las policías municipales, estatales. Y hay otro asunto también del porqué de la Guardia Nacional. Un policía municipal vive ahí. Ahí está su familia. De ahí sí es muy difícil para ellos, porque es plata o plomo. En cambio, una corporación federal
como la Guardia y desde luego la Secretaría de la Defensa y Marina tienen los mismos elementos, más protección. Y esto significa más independencia, el no someterse a la delincuencia. Vamos nosotros a seguir tratando este asunto en el Senado y yo quería comentar hoy que nos conviene mucho que se alargue el proceso. Además, cuando me dijeron ayer, les va a faltar un voto. Sí, me reportaron. Se hace una valoración y se va a faltar un voto. Porque también hay que aclarar que no es mayoría simple, es 2/3 partes, porque es reforma constitucional. O sea, si fuese mayoría simple, se tendrían 10, 15 votos más. Pero aquí se bloquea una iniciativa de reforma constitucional con el 33%. La tercera parte, más uno. Entonces, cuando me dicen, vamos a procurar de que se retire, que se vaya a comisiones, mi opinión fue, no, voten y no le hace que se pierda. Porque yo estoy acostumbrado, yo sé de que en estos menesteres no siempre se gana, imagínense cuántas tuve que pasar. Y lo importante es seguir caminando y seguir luchando por los ideales. Y puede uno caminar y se cae, y hay que levantarse, y hay que seguir defendiendo principios y defendiendo convicciones. Presidente, entonces le dije eso, di mi opinión, no, voten para saber quién es quién. Presidente. Porque aquí está de por medio la opinión no solo de la élite, de los llamados representantes populares, que en sentido estricto no lo son. La mayoría de estos señores del conservadurismo son representantes de los grupos de intereses creados, representantes de los que se han dedicado a saquear a México. Ya hemos visto cómo en el periodo neoliberal todas las reformas a la Constitución que se hicieron, todas por estos grupos conservadores, de legisladores, fueron para beneficiar a quienes se dedicaron a saquear a México. No hay en todo el periodo neoliberal reformas constitucionales en beneficio del pueblo, ninguna. Era entregar el petróleo, era entregar los bancos, era entregar las empresas públicas, era entregar la industria eléctrica, era congelar los salarios de los trabajadores, quitar prestaciones a los trabajadores, privatizar la educación, privatizar la salud y ganancias extraordinarias para una minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Entonces, como esto es pedagógico, ya lo hemos dicho varias veces, un escritor no tiene por qué repetirse, pero un dirigente sí, tiene que repetir y repetir, porque su trabajo consiste en crear conciencia y lo más importante de todo es el cambio de mentalidad del pueblo, que es lo más avanzado en el proceso de transformación, la revolución de las conciencias. México es de los países del mundo con menos analfabetismo político. Ya está muy difícil que los medios de información convencionales influyan, manipulen y los poderosos que dominan los medios de información formen la llamada opinión pública. Ya no es así. Presidente, pero ¿no cree que sea un buen momento para buscar consensuar en el Senado, digamos, que ya quede la Guardia Nacional? Es que se ha hecho y muchos de otros partidos están actuando de manera consecuente y tenemos diferencias, pero se están dando cuenta de que el capricho, la terquedad, el querer triunfar a toda costa, aún poniendo en riesgo la seguridad, hay muchos legisladores, si no fuese así, no se perdería por un voto, o no fuese un voto la diferencia, fuese más, pero ya hay muchos que en los partidos que están actuando con criterio y con autonomía. Si lo que me llama la atención es el bloque conservador, los del PAN, todos en bloque. Entonces vamos a seguir porque es un buen tema tratándolo y nada más porque no tenemos tiempo, pero no lo descarto, porque hasta lo podríamos consultar con la gente, preguntarle a la gente. Para eso, desde luego, necesitamos seguir debatiendo a favor, en contra, que haya más información y que se le pregunte al pueblo. Eso no estaría mal. Por eso ayer me explicaron de que habían cambiado el reglamento en el Senado, porque yo lo que les planteé es que se vote, si no se alcanza a aprobar, va a pasar un tiempo y voy a volver con lo mismo. Porque estoy acostumbrado a eso, o sea, a la perseverancia. Entonces, pero resultó que si se votaba, se tenía que esperar, creo que hasta el nuevo periodo de sesiones. Y hoy que me lo explicaron esto, pues no estaría mal también esperar hasta dejar la iniciativa, porque no la vamos a retirar, el Ejecutivo no la va a retirar. Y por eso, o esa iniciativa o otra, que se vote y no se obtenga el propósito de que se amplíe el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de Marina, ¿sí? Si no se obtiene ese propósito, pasa un tiempo, de acuerdo a la ley, y se vuelve a presentar. Y a lo mejor en el intervalo se informa más, se conoce más, hay más debate y se consulta. ¿Sí? Habría que verlo, pero pueden haber otros mecanismos, por ejemplo, encuestas. Hay empresas verdaderamente independientes que podrían, después de foros de debate, argumentando a favor, en contra, preguntarle a la gente, para que no sea esto un asunto popular. Yo, además de que estoy convencido de que nos conviene a los mexicanos en el propósito de que se consiga la paz, además de eso, estoy seguro de que la mayoría de los mexicanos apoyan esta iniciativa.
Sí, pero pues no se pudo llegar a un acuerdo, convencer, y nunca es tarde, y a veces la justicia tarda, pero llega. Presidente, en otro tema, respecto a Puebla, solamente sobre la descentralización de la SEP federal, preguntarle, bueno, ya en el informe se señaló, en su informe, que en noviembre se empezaría ya la llegada de trabajadores federales de la SEP, allá a 3 inmuebles en Puebla, en la capital. Preguntarle si se tiene un estimado ya de cuántos trabajadores estarían en Puebla, estarían trabajando desde Puebla, si se hizo algún censo para saber quiénes se van o cuántos, y pues si hay algún tipo en el tema de la descentralización, si en las dependencias se está apoyando con vivienda o cómo se le hace para concretar pues esa descentralización. Sí, es un proceso. Miren, antes de llegar al gobierno, el mismo día que tomé posición, en el Zócalo, di a conocer 100 compromisos básicos. Llevo hasta ahora 98 porque 2 tengo pendientes. Y llevo otro tanto de compromisos que no hice públicos y que estamos cumpliendo. Hemos hecho más de lo que ofrecimos. Pero de esos 100, los 2 que me faltaban, uno que todavía no concluimos, lo de esclarecer el asunto de Ayotzinapa. Y ya se está avanzando contra viento y marea. Bueno, vamos a ver la actitud de un juez y otras actuaciones para que no se llegue a conocer la verdad. Son 2 cosas, 2 niveles, ya aquí lo hemos hablado. Primero, el crimen que se comete, como ya pues se sabe, horrendo crimen que se comete. Y participan policías y autoridades locales, autoridades estatales y elementos del ejército, de acuerdo al informe de la comisión. Estamos hablando en la detención y desaparición de los jóvenes. Pero ese es un primer momento, unos días de terror. Y luego viene otro momento, otro tiempo, otra etapa, cuando deciden encubrir y falsificar los hechos, lo que han dado en llamar la verdad histórica. Y ese es un periodo de torturas, de desaparecer pruebas, de complicidades. Entonces, en el informe último de la comisión ya está bastante claro lo que sucedió con los jóvenes y también cómo llevaron a cabo la falsificación de los hechos o buscaron encubrir lo que había sucedido. Entonces, ahí vamos, en ese compromiso. Y el otro compromiso, el 100, es el de la descentralización del gobierno. Y como nos vino la pandemia, no es excusa, pero tuvimos que actuar en la emergencia. Entonces no se avanzó, o todavía nos falta avanzar, o hemos avanzado muy poco. Sí, la Secretaría de Energía sí está en Tabasco, sí, ya la Secretaría de Salud está en Guerrero, ya están estos planes para que la Secretaría de Educación se vaya a Puebla, pero falta que la Secretaría de Bienestar esté en Oaxaca, la Secretaría de Agricultura esté en Ciudad Obregón, Sonora, y las secretarías que ya están despachando en estos estados lo están haciendo todavía de manera pues muy limitada. Sobre todo son los directivos los que están. Sí, el doctor Alcocer, por ejemplo, secretario de Salud, sí está en Guerrero despachando, ya no tiene oficinas acá. Y Rocío Nales sí está en Tabasco, pero falta que ahora Leti Ramírez se vaya a Puebla y va a ser un proceso, nos va a llevar tiempo, porque como tú lo mencionas, no solo se trata de los directivos, que eso ya es un paso, sino que sean todos los trabajadores, y para que sean los trabajadores se requiere un acuerdo y tiene que haber consenso y no se puede imponer nada y se tienen que garantizar prestaciones, se tiene que atender el problema de la vivienda, la educación de los hijos. O sea, es un proceso, pero no hemos descartado esa posibilidad, por lo que tú planteas. Ayer decía yo, y me gustó mucho ver un mensaje que decía, no mentir, no robar, no traicionar y vamos a desayunar. Bueno, adiós, adiós.